¿Cómo están, amigos de YouTube? Volvemos con un nuevo video. Como lo estaba repasando esta semana y anticipando, vamos a hablar de Divine, de Glenn Milstead. Vamos a hacer como un lado B, el lado que no corresponde por ahí tanto a una seguidilla de línea de tiempo de la música, de lo que conocemos como Divine, sino que va a estar abocado por ahí a todo lo que estuve recompilando con respecto a él y su personalidad, con lo que era como persona y demás. Así que si te gusta Divine, te gusta el High Energy, este gran artista que nos dejó a fines de la década de los 80s, quédate ahí porque está bueno. Antes de continuar, te recuerdo que si no estás suscrito al canal, puedes hacerlo en este momento haciendo clic en el botón de abajo de suscribirse y activar la campanita para no perderte ninguno de los videos que vamos a estar subiendo a futuro. Harris Glenn Milstead nació el 19 de octubre de 1945 en la ciudad de Baltimore, en Estados Unidos. Podríamos decir que desde inicio la familia en lo que es cuestión económica tenía una posición estable, bastante buena. El padre era comerciante. A Glenn nunca le faltó nada en cierto punto en lo que nos referimos en lo material. Tengamos en cuenta también la época, estamos hablando de la década de 50 y 60 que se transcurrió toda su infancia, un periodo de revoluciones, de cambios, en donde por ahí todavía el tema de la homosexualidad y el travestismo no estaba del todo aceptado. Por eso siempre tenemos que comparar por ahí nuestro presente con aquellos tiempos. Por eso también es muy valorado el trabajo de cada artista en esos periodos, porque en cierto punto fueron los que pusieron el granito para los cambios sociales y demás. En este video vamos a ondear un poquito lo que es lo que fue su vida. Tampoco quiero hacerlo muy complejo para que no sea muy abrumador, y vamos a estar por ahí generalizando ciertas cuestiones. Pero como te decía, la cuestión económica de su familia en sus inicios estaba bien posicionada. Se había mudado a un suburbio en Baltimore. La información escrita detalla que vivía a 6 cuadras de la casa de John Waters, que es el gran director que podemos decir empujó a Divine a la fama dentro del cine independiente. Pero volviendo a la etapa de la infancia de Divine, de Glenn, él, por lo que detallan sus amigos, siempre tuvo claro por ahí su orientación sexual desde chico. Su problema era por ahí el tema de la comunicación con sus padres y en la escuela más que nada también con sus compañeros de colegio. Sus amigos relatan que por ahí su infancia no fue muy buena porque él tenía exceso de peso y era bastante por ahí en lo que consideramos afeminado, entonces era el centro de burla de muchos. Por ende podemos hacer una síntesis de que la infancia de Divine fue bastante dura, no por una carencia económica como por ahí suele pasar con algunos artistas, sino por ahí carencia de afectos o de integración social. La información que estuve recompilando relata que, como bien te lo mencionaba, él siempre tuvo claro su orientación. Inclusive tenía grandes amistades femeninas que eran compinches de él. Compinches es como que eran parejas de secretos, en donde sus amistades afirmaban que él siempre a escondidas o en la casa de sus amigas, él usaba ropa de mujeres, le gustaba vestirse, pintarse, acomodarse el cabello y demás, cosas que por ahí lo mantenía siempre en secreto, inclusive ni sus padres sabían nada al respecto. Más allá de que en documentales pude observar que la madre relata como que en cierto punto ellos como que ya sabían lo que se avecinaba. Inclusive la madre relata que los llevaron a un médico en donde el médico en privado le dijo a ella que el hijo tenía... Miremos el término que se utilizaba, ¿no? El hijo tenía la enfermedad de la homosexualidad. Así que eso también es un índice de la época en la que estamos relatando en este video. Por todas estas cuestiones, Glenn siempre mantuvo todo oculto en ese sentido. Y era muy bueno porque sus amigos relatan que ya en la parte de la secundaria
Glenn solía por ahí escaparse o escabullirse diciendo con que se quedaba en la casa de tal persona y por ahí iban a fiestas, y a esas fiestas él iba vestido de mujer y siempre era el centro de la atención. Pero siempre se detalla que como que había un Dr. Jekyll y Mr. Hyde, porque cuando él estaba en ese punto de transformismo, vestido como mujer, era un Glenn de una personalidad totalmente distinta, carismática, abierto, sin temor a nada. Todo lo contrario a lo que era Glenn, como lo conocían como masculino, en donde por ahí era una persona más tímida. Transcurrida su infancia, Glenn también se dedicó a lo que es la peluquería, todo este tema de estética. Eran muy buenos, según testimonios de mujeres que fueron clientes de él. Muy bueno con el cabello, te hacía absolutamente todo. Y eso también es una cuestión de práctica que él tenía con él mismo. Empezó a interesarse por el tema de las actuaciones. Ahí es donde entra John Waters también con el tema del cine independiente. Después en el transcurso vemos todo el sinfín de películas que lo llevaron a la popularidad años después, porque por ejemplo Pink Flamingos es una película que le dio fama, pero no en el momento exacto en el que se estrena, porque inclusive detalla hasta John Waters que nadie quería contratar a esa película por lo bizarro que era. Si no la viste Pink Flamingos, puedes verla. No es una película característica del cine de Hollywood, no te creas que vas a ver esas películas típicas de Estados Unidos. Es una película que en cierto punto es verdad, es muy bizarra, porque más allá de que es de cine independiente, no es una película estándar del cine de Hollywood, por ejemplo. Es una película que ha marcado un punto de antes y después en la historia del cine. Esa película, Glenn se hizo famoso no por una cuestión de actuación, sino por un hecho que sucede en una escena en donde él come excremento o caca de perro. Ese hecho, para John Waters, también determina la voluntad que tenía Glenn con el tema del triunfo, porque según conversaciones que habían tenido en privado con él, Glenn no estaba muy de acuerdo en hacer esa escena, pero John Waters le decía: eres actor y tienes que hacer lo que yo te diga. Y la voluntad que tuvo Glenn para realizar ese hecho, que después él pidió por favor nunca más realizarlo, te demuestra que él estaba decidido a todo para llegar a la fama. En esta instancia de su vida, ya para los 20, 30 años, en esos periodos, él también decide dar un rumbo y mudarse a San Francisco. Y a todo este periodo la familia aún así no sabía que él realizaba películas o que hacía transvestismos. Era un lado B de Divine que lo mantenía aún así oculto. Capaz que sea por vergüenza, por miedo, por no querer afrontar a la familia. Hay siempre millones de razones personales por las cuales por ahí uno no toma ciertas decisiones. En fin, él se muda a San Francisco, para lo que es California, allá en Estados Unidos, el otro lado, en la costa del Pacífico, en donde empieza a trabajar en teatro, se hace muy conocido en cuestiones de teatro de comedia. La gente que lo fue a ver relata que era risa garantizada cada show que él realizaba. Y Divine también dejaba en claro que a la gente le gusta reírse de cosas bizarras, de cosas que por ahí no son cotidianas en el día normal de las 24 horas. Hay mucho humor negro en lo que él hacía en esos shows de teatro, de cabaret. Pero más allá de todo esto de los teatros y demás, Glenn siempre tenía como una meta que era el cine. Él siempre quiso abocarse al cine. El tema del teatro era un adicional que le ayudaba a impulsar su fama y demás, como así también lo fue la música a principios de los 80s. Acá es donde por ahí todos lo conocemos más, como es en mi caso, porque desde que conocí sus canciones y demás es donde empecé a indagar más en su vida. Yo no había visto nunca, por ejemplo, Pink Flamingos o Hairspray, películas de él. Sí lo conocí por canciones como por ejemplo Shoot Your Shot, I'm So Beautiful, el hit que después tuvo también en Inglaterra, You Think You're a Man. La música fue también otro impulso que tuvo Divine en su carrera artística, pero siempre detallan sus amigos que no era el eje que él quería. Siempre quiso ser como reconocido como un actor en la parte de Hollywood y demás.
Ya para este periodo él ya se codeaba con grandes artistas como Barry Manilow. Inclusive el tema de la música lo impulsó a conocer otros países, otros continentes. Estuvo en Alemania, en Múnich, en Berlín, Inglaterra. En el Reino Unido se hizo muy popular con la canción que por ahí mencionamos con anterioridad, You Think You're a Man, producida por el grupo Was, Waterman, Aikman, Stokes. Por ahí recordás por canciones como You Spin Me Around o Hazel Dean inclusive también, Kylie Minogue, muchos artistas. En cierto punto la música fue el impulso mayor que Glenn tuvo, porque ya en esta instancia ella, como te mencionaba, se codeaba con grandes artistas, tanto del cine como de la música. Otro dato curioso, por ejemplo, es que en Alemania él conoce a Fancy, otro gran productor de Eurodisco allá en Europa, y hay información que detalla que Divine fue quien le hace conocer a Fancy a Grant Miller. Dato peculiar que quería compartir con ustedes. Más allá de la fama que ganaba con el tema de la música, Divine sentía que aún le faltaba algo, y ese algo era el reconocimiento en el cine. Por eso es la parte por ahí más triste que uno sabe de Divine, porque a fines de los 80, antes de que él desgraciadamente falleciera, en el 88, el 7 de marzo de 1988, le llega como la oportunidad de su vida, que es de integrar el elenco de Casados con Hijos, una serie norteamericana que inclusive acá en Argentina se hizo muy popular a principios del 2005, 2004 si no mal recuerdo. Ese papel era como la gran oportunidad y él estaba muy contento. Inclusive sus amigos relatan que él estaba decidido a empezar a cuidarse con el tema del sobrepeso que tenía y demás. Pero por desgracia, como te mencionaba, justo el mismo día que empezaba el primer día laboral, digamos, el primer día laboral de Glenn con el elenco de Casados con Hijos, él no llega nunca y desgraciadamente lo encuentran muerto en el hotel, en la habitación del hotel. Claramente los excesos que él había estado teniendo, tanto con el tema de la comida y demás, le llegaron a jugar una muy mala pasada ese día, provocándole la muerte. Desgraciadamente son estos casos de artistas que fallecen a temprana edad, porque mueren a principios de los 40 años, a los 42 años si no me equivoco. Y así como por ahí también Patrick Cowley, Sylvester, eran artistas que seguramente tenían mucho más para ofrecer a la comunidad. Porque te guste o no su música, sus películas o su forma de ser, son artistas totalmente exóticos que no aparecen muy seguido. En cierto punto son revolucionarios de la farándula, de las convicciones, de las formas de pensar y demás. Así que hoy en día desgraciadamente no lo tenemos, como tampoco tenemos a Sylvester James, a Patrick Cowley y demás. Nos queda su legado, repasar su historia, y el objetivo por ahí siempre es nunca olvidarnos de estos personajes claves, tanto del cine como de la música. Espero que te haya gustado este video. Déjame en comentarios si sabías de todo esto que estuvimos hablando de su vida personal y demás. Inclusive qué canciones te gustan de Divine. Si te gustan aparte de las películas también, como estuvimos mencionando en el desarrollo de este video. Antes de retirarme, les mando un saludo grande a todos los fans de la música de los 80s y 90s. Un abrazo grande. Chau chau.